Iniciado ya el espacio del Comercio TV, su informativo en este miércoles 20 de octubre. Amigos televidentes, muy buenos días a quienes se integran a esta hora de la mañana junto a nosotras. Hoy nos acompaña Sofía Vintimilla. Sofía, muy buenos días, qué gusto compartir contigo este espacio. Bienita, amigos, qué gusto para mí poder informarles hasta las 9:30 de la mañana, así que mucha y variada información, quédese junto a nosotros. Así es, a continuación vamos a darles a conocer los principales titulares de diario El Comercio. Vean ustedes, amigos televidentes, los titulares de nuestro medio impreso. Estado de excepción abre puertas. También, Ecuador y Estados Unidos ampliarán cooperación en seguridad. Importante este titular ante la visita de uno de los representantes de Estados Unidos, del secretario Anthony Blinken. También los chefs reinventaron sus cocinas por la pandemia. Y más adelante, la Tri es el segundo equipo más joven de las eliminatorias. Los titulares de diario El Comercio. Recuerde que usted lo puede obtener en los diferentes puntos del país donde se encuentra a la venta. Y continuamos entonces con el desarrollo informativo, porque en su primera visita a Sudamérica, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió con el presidente de la República, Guillermo Lasso. Así es, donde se trataron temas como inseguridad y comercio, entre otros. La audiencia se dio en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno. Hay un apretón de manos entre el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Afianzó los lazos de amistad entre Ecuador y Norteamérica. Ecuador comparte los valores democráticos y de libertad que han guiado a los Estados Unidos. Las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador siguen creciendo y fortaleciéndose con el liderazgo del presidente Lasso. Tras un almuerzo, los resultados del encuentro lo dieron a conocer conjuntamente el canciller ecuatoriano Mauricio Montalvo, para quien es su primera visita en Sudamérica, siendo la seguridad, narcotráfico, trata y lavado de dinero, entre otros delitos transnacionales, preocupación común. Estamos tratando de trabajar con la policía, el sector justicia. Estamos trabajando juntos para facilitar lo que había sido en una historia buena y mala, de captación enorme de drogas. Lo bueno es que lo hemos capturado, pero lo malo es que es mucho y en ciertos sentidos significa más tráfico de drogas. Necesariamente el país va a necesitar cooperación, no solo de Estados Unidos, porque aquí estamos combatiendo una situación de delito transnacional con carteles y bandas internacionales. Respaldando la decisión del régimen sobre el estado de excepción. Sabemos que en las democracias hay momentos en los cuales hay circunstancias excepcionales y hacen falta ciertas medidas, como la situación que experimenta Ecuador en este momento. Sin pasar por alto acuerdos comerciales. También hemos acordado en abrir negociaciones sobre el acuerdo de cielos abiertos para generar mayor comercio. Lo que existen son otras propuestas como esta de la B3W, sumamente importante, que es traducido al español como Reconstruyendo un Mundo Mejor. Informó Héctor Romero. Y asambleístas de Pachacutic y UNES cuestionan la declaratoria de estado de excepción realizada por el presidente de la República debido a los altos índices de inseguridad que vive el país. La medida de estado de excepción dictada por el presidente Guillermo Lasso por el alto índice de inseguridad que vive el país genera diversas reacciones en la Asamblea Nacional. Legisladores del correísmo y de Pachacuti cuestionan la decisión del primer mandatario. El problema de la delincuencia no se resuelve poniendo más policías en las calles o abriendo más cárceles. A mi modo de ver, no se resuelven los problemas solo con un estado de excepción, sino se necesita garantizar una serie de condiciones y políticas públicas, inclusive recursos, para poderlo invertir en el tema de seguridad ciudadana. Pero hay quienes consideran que es necesario este accionar para tomar el control. El estado de excepción
soluciona temporalmente ciertos problemas en el presente, pero también le da un tiempo al gobierno para planificar las soluciones definitivas a futuro. El presidente de la República anunció que en esta semana remitirá a la Asamblea una ley de defensa del deber de la fuerza pública, pero a esto los legisladores consideran que se deben sumar otras acciones. ¿Qué esperamos del gobierno? Que luego de este estado de excepción, de manera inmediata, se establezca el Plan Nacional de Seguridad que ya está estructurado, el Plan de Seguridad Nacional 2019-2030, que lo que se necesita es implementarlo, y también el plan estratégico para custodiar nuestras fronteras. Desde UNES se cree que la medida fue tomada con intenciones políticas. A mí me parece que ese trasfondo del estado de excepción decretado por el presidente Lasso tiene que ver con el anuncio de diferentes sectores sociales con respecto a nuevas movilizaciones. Pero quienes defienden al gobierno niegan que esto sea un pretexto para frenar las movilizaciones. No puede haber cortinas de humo cuando hay realidades. ¿Cuáles son las realidades? Que tenemos un problema grave en el país en materia de seguridad. Informó Valeria Navarro. Y las marchas convocadas para los próximos días en Quito sí se realizarán. Trabajadores saldrán a las calles para reclamar por sus derechos pese al estado de excepción. Las movilizaciones serán de manera pacífica. Fue el jefe de Estado el que hizo el anuncio a través de cadena nacional. Se trata de un estado de excepción por grave conmoción interna. Es que según el artículo 165 de la Constitución, el presidente de la República podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión. Asimismo, libertad de información. Sin embargo, en este caso, el secretario jurídico de la Presidencia indicó a través de su cuenta de Twitter que no se restringen derechos y se dispone medidas previstas en la Constitución. Solamente lo que existe es una movilización de tropas de la fuerza pública para que conjuntamente con la policía puedan llevar a cabo labores de seguridad. Pero ¿qué sucederá en los próximos días? Desde los trabajadores para este miércoles, por ejemplo, tienen agenda. Harán un recorrido por el centro de la ciudad, donde vamos a entregar un borrador del proyecto de ley del Código del Trabajo. Pero no es lo único. La próxima semana también saldrán a las calles a movilizaciones por uno de los temas sensibles para los cuales aún no hay consensos pese a los diálogos. Por los combustibles. Los combustibles es uno de lo que le afecta al pobre del campo, al de la ciudad, al estudiante, a todos. Y precisamente enmarcados en su derecho a ser escuchados y por el estado de excepción, Mesías Tatamoes del FUT es enfático. Que todas las manifestaciones que hagamos a través del artículo 98, que es el derecho a la resistencia, serán pacíficas. Es así como los trabajadores se mantienen en firme en sus convocatorias a salir a las calles. Informó Marilyn Jaramillo. Y en cumplimiento al estado de excepción, militares salieron a las calles para tratar de enfrentar la inseguridad. En la ciudad de Quito se desarrollaron operativos en puntos considerados como críticos. Caballero, buenos días. El Ejército Ecuatoriano les saluda. Estamos realizando un control de armas y explosivos por la seguridad de usted y de la ciudadanía. Así, miembros de las Fuerzas Armadas respaldados con el estado de excepción salieron a dar cumplimiento a la consigna: reducir los índices de inseguridad. Nosotros, de acuerdo al análisis que tenemos con informes de inteligencia, hemos levantado los puntos críticos en las diferentes ciudades del país y vamos a operar en forma continua las 24 horas del día en diferentes horarios en los diferentes puntos. Minuciosamente, uno por uno, fueron revisados los vehículos, como los conductores. El servicio de transporte público tampoco se salvó. Del chequeo de las mujeres se encarga una oficial. Una mujer siempre, para evitar que los hombres estén tocándole, tener inconvenientes, entonces se les hace el chequeo a las mujeres también. Llegan en camiones. En algunos casos son miembros de grupos de élite del ejército ecuatoriano, que se encuentran debidamente equipados. De esta forma, las Fuerzas Armadas se toman las principales calles y avenidas del país, declarándole la guerra a la inseguridad. La ciudadanía presta a colaborar. Saben que el bien es para todos. Muy bueno, porque así evitamos que haya delincuencia y que puedan tener alguna cosa oculta en los carros, más que nada. Está muy bien para prevenir cualquier inconveniente. Ya no se puede con la inseguridad. Mucha delincuencia, ¿qué? Sí.
Está bien, pero quisieran a menudo, seguido, porque si no hay mucha delincuencia ahora hasta donde le cogen. Por ejemplo, a mí ya me han robado cuántas veces. Y viendo uniformados en la calle como que da tranquilidad. Sí, ahora con la delincuencia que hasta se disfrazan de la gente de policía uniformados da temor, ¿no? Pero ya viendo así es otra cosa. En este punto de la ciudad de Quito, en la Tribuna del Sur, en el primer día del operativo, no se registraron novedades, informó Héctor Romero. Y en la provincia de Los Ríos, durante el primer operativo dentro del estado de excepción, la policía logró detener a una presunta banda delictiva en el cantón Quevedo. Los sujetos viajaban portando un arma de fuego que ya había sido disparada. Los primeros resultados positivos del estado de excepción en la provincia de Los Ríos se reportaron la noche del martes en el cantón Quevedo. Luego de varios minutos recorriendo las calles, la policía, tras una persecución, logró detener la marcha de un vehículo sin placas, cuyos ocupantes llevaban un arma de fuego con varias vainas percutidas. Neutralizar a 3 personas de sexo masculino, 2 personas de sexo femenino, que se trasladaban en un vehículo sin placas. Al momento de realizar el registro pudimos encontrar armas de fuego y vainas percutidas, las cuales vamos a fijar mediante el procedimiento criminalístico para determinar su judicialización y verificar si es que no fueron utilizadas. En el vehículo viajaban 5 personas que fueron puestas a órdenes de las autoridades. En Babahoyo, el operativo de control inició en el Malecón, una de las avenidas más transitadas, solo una hora después de que un joven fuera asesinado en las calles Sucre y Cuarta Peatonal. Y es que en la provincia de Los Ríos, las muertes violentas se han incrementado en un 20% en comparación con el año anterior. Hoy tenemos 129 muertes violentas que se han producido desde el 1 de enero hasta la presente fecha, varias vinculadas con el tema de microtráfico, venganzas por robo. Personal militar realizó un operativo CAMEX en horas del día. Ahora se esperan los operativos en conjunto entre policía y Fuerzas Armadas. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y en este mismo tema, al volver, les contaremos lo que ocurre en la ciudad de Guayaquil con los controles militares. Es momento de una pausa comercial, enseguida regresamos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos con el desarrollo informativo. En Guayaquil, miembros de la Infantería de Marina ya están en las calles para cumplir con las disposiciones tras el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso. El objetivo es combatir a la inseguridad. Para muchos fue una sorpresa toparse en su camino con estas tropas realizando requisas. Lo que estamos es intensificando estas operaciones. Es por esto que el día de hoy en este control nos encontramos alrededor de 70 infantes de Marina. Los conductores que debieron frenar su marcha se mostraron a favor de que estas acciones se mantengan por el bien de quienes habitan en el puerto principal. No importa, porque es por el bien de la ciudadanía, el bien de la seguridad social. El presidente declaró un estado de excepción y todos tenemos que colaborar. Esto es producto del nuevo estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso durante la noche de este lunes y que se extenderá durante los próximos 60 días. Todo lo que es Guayaquil es responsabilidad de la Armada del Ecuador. De ahí lo que son los cantones aledaños o parroquias rurales del cantón Guayaquil se encuentran personal de las otras fuerzas. Algunos de los puntos recorridos son el sur de la ciudad, considerado uno de los sitios más conflictivos, donde las muertes violentas se han incrementado en las últimas semanas. Siempre nos estamos moviendo porque, como ustedes pueden visualizar, ya nuestra presencia está clara para la ciudadanía y nos movemos a distintos lugares. Informó José Morales. Y precisamente la violencia en Ecuador ha alcanzado cifras exorbitantes. Decenas de asesinatos, asaltos, violaciones y secuestros copan las portadas de diarios y noticieros. Las cifras han sido tan abrumadoras que el gobierno ha decidido decretar un estado de excepción. ¿A qué se debe esta escalada de inseguridad? Enseguida se lo contamos. Los noticieros en el Ecuador están llenos de noticias como estas. El pequeño Sebastián, de 11 años de edad, recibió
4 disparos. 2 personas fueron asesinadas al estilo sicariato en el cantón Lago Agrio. De pronto 2 sujetos, el uno armado con lo que parecía una pistola, irrumpió en el local y bajo amenazas les obligó a obedecer. Analistas consideran que esta crisis se debe a que la violencia ha copado todos los espacios de la vida de los ecuatorianos. No hay que mirarlo solamente la violencia como la violencia criminal, sino que hay realmente una violencia interpersonal, una violencia que se da desde el hogar, de la familia, se da en el colegio, se da en la estructura misma del Estado. Al preguntar por las causas, especialistas no encuentran una única respuesta. Ellos afirman que no toda la violencia se origina en el narcotráfico. Todo eso ya son ajustes de cuentas, ¿no? Siempre es esta la muletilla, ajuste de cuentas o guerra entre bandas, ¿no? Y bueno, no van más allá de este relato, ¿no? La seguridad y la violencia tienen un espectro mucho más grande. Pobreza, inequidad, corrupción. Además, aseguran que las omisiones estatales han contribuido a acrecentar el problema. Parece que el Estado ha abdicado a su control, a la vigilancia, a la posibilidad de poner orden en estos espacios. A fin de devolverle la paz a la ciudadanía, a fin de restaurar el orden social, investigadores recomiendan trabajar en políticas públicas de manera integral. Habría que tratar de entender un poco más en profundidad, ver qué está pasando, qué relación tienen estos hechos con lo que sucede, acontecen en las cárceles. Yo creo que hay una relación. ¿Y qué está haciendo, no? Es de qué política se dota el Estado ecuatoriano para enfrentar estos problemas, ¿no? Informó Álvaro Terán. Y la esposa del presidente Guillermo Lasso, María de Lourdes Alcíbar, y su hijo Santiago no acudirán este miércoles a la invitación de la Comisión de Garantías Constitucionales para dar sus versiones por el caso Pandora Papers, donde se menciona al primer mandatario. Aseguran que al no ser funcionarios públicos no están obligados a comparecer ante el legislativo. Y el gobierno de Guillermo Lasso busca diálogos con diferentes bloques políticos de la Asamblea Nacional previo al envío de la ley tributaria. Pachacútec es una de las organizaciones invitadas a estas conversaciones. En el legislativo hay expectativa por el contenido de la ley. El gobierno de Guillermo Lasso reiteró la invitación a Pachacútec para este miércoles a las 3 de la tarde. Aún se desconoce si asistirán o no. Rafael Lucero, jefe del bloque de Pachacútec en la Asamblea Nacional, indicó que uno de los pedidos referente a la ley tributaria es la siguiente. ¿Qué va a hacer el gobierno para reducir la tasa de interés de las instituciones bancarias en los créditos? El gobierno busca establecer diálogos con todos los bloques legislativos, pues se necesitan 70 votos para la aprobación de la ley tributaria de carácter económico urgente. A decir de Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista, todas las propuestas que se pretendan incluir o analizar deberán darse en el Pleno. Porque los 137 legisladores tienen el derecho como legisladores justamente a ser proponentes dentro de ello de las propuestas que vayan a hacer. Será el Pleno el que tome la decisión. UNE se mantiene a la expectativa de las propuestas que lleguen en la ley tributaria, pues aseguran que cuando fue enviada la ley de oportunidades se excluyeron ciertos temas. El ciudadano ecuatoriano está golpeado por una grave crisis económica. Todavía no superamos la crisis de la pandemia de COVID porque efectivamente no se han implementado políticas públicas para poder salir adelante y que dentro de este proyecto que se había remitido en primera instancia no se encontraba y no estaba en concordancia. El Partido Social Cristiano asegura que no apoyará el incremento de impuestos. Cuando llegue cada uno de los proyectos, de forma responsable, lo revisaremos. En todos aquellos temas que estemos de acuerdo apoyaremos y en todos aquellos temas que creamos inconveniente, el tema de los impuestos para el PCC es algo muy claro, público desde muchísimos años, no habrá un apoyo en ese sentido, pero habrá que ver qué se presenta. Se espera que en los próximos días el presidente Guillermo Lasso remita este proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Informó Valeria Navarro. Más adelante, el ministro de Energía despidió a 4 gerentes de empresas públicas. Al regresar, los detalles de esta y otras noticias. Continúe con nosotros. ¿Qué
gracias por acompañarnos en este espacio informativo, amigos televidentes. Seguimos informando. Varios gerentes de empresas dependientes del Ministerio de Energía fueron desvinculados debido a la pérdida de 44.000 barriles de petróleo. El ministro del ramo mostró su indignación por la situación que motivaron a la no extracción de los hidrocarburos. En rueda de prensa, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, dio a conocer los dos eventos donde se perdieron en los últimos días alrededor de 44.000 barriles de petróleo. Tuvimos un evento eléctrico que provocó la pérdida de 31.000 barriles de petróleo acumulados para esas fechas. Día de antier, por la madrugada, tuvimos otro evento eléctrico en el APT que provocó una pérdida de producción de aproximadamente 13.000 barriles. La indignación del funcionario fue notable. Este señaló que producto de la extracción petrolera el país recibe sus mayores ingresos a la caja fiscal. No puede ser posible que a pesar de los esfuerzos enormes que hacemos en el ministerio, que hace la empresa estatal petrolera, existan funcionarios que no se preocupen o que les da igual si hay producción petrolera o no. Y como no podía ser de otra manera, las responsabilidades recayeron sobre 4 gerentes de empresas estatales. He pedido la desvinculación inmediata del gerente de Termo Pichincha, del gerente de CENEL Sucumbío y del gerente de exploración y explotación de la empresa estatal petrolera Petroecuador. De otra parte, el ministro adelantó que desde este miércoles iniciará la explotación del campo Sacha. Hasta el año 2022, dijo, esperan completar los 25 pozos. La producción esperada con la perforación de estos 4 pozos será de alrededor de 24.000 barriles adicionales exclusivamente en el campo Sacha. Según el ministro, las pérdidas de barriles de petróleo registradas en los anteriores días serán recuperadas de manera progresiva, informó Javier Rosero. Y mucha atención, amigos televidentes. El viceministro de Movilidad, Luis Vallas, viajó a México y Estados Unidos para constatar la situación en la que se encuentran nuestros migrantes ecuatorianos. Organizaciones piden atención inmediata. El viceministro de Movilidad, Luis Vallas, viajó a México para constatar la situación migratoria que viven los ecuatorianos. Allí el representante solicitó a las autoridades mexicanas protección de los derechos humanos de quienes llegan a los aeropuertos de dicho país. Esto debido a que en meses atrás se denunció maltrato a los compatriotas que viajaron a dicho destino. La próxima parada del viceministro será Estados Unidos, por lo que la organización 1-800 Migrante solicita a las autoridades que mejoren la atención en los consulados. Declaraciones del cónsul de Nueva York hace algunos días en donde él dice que es tanta la cantidad de llamadas telefónicas, ni como un call center pueden atender la cantidad de llamadas y prácticamente no contestan el teléfono. Estamos hablando del consulado de Nueva York, el consulado que tiene la mayor cantidad de personas. Entonces, los migrantes ecuatorianos que están en las cárceles y que están llamando a los consulados ecuatorianos, no hay quienes atiendan. La mayor preocupación para esta organización también es la protección de las niñas y niños, pues ya se reportan llamadas de Chiapas por parte de migrantes ecuatorianos, algo que genera alerta. Es preocupante porque ya empezaron a cruzar la frontera guatemalteca. Eso significa de que están llegando a Honduras, de que están llegando a El Salvador, de que están llegando a Costa Rica y de ahí están subiendo otra vez, cruzando un número mayor de fronteras en el área de Centroamérica, que también es muy peligrosa. Y algo preocupante es que, por ejemplo, la persona que nos llamó venía con menores de edad. Se espera que las reuniones del vicecanciller generen acciones emergentes para resolver el problema migratorio, informó Valeria Navarro. Y amigos televidentes, mucha atención. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó a través de su página web que están suspendidas temporalmente las solicitudes de renovación de visa de no inmigrantes sin entrevista. La medida se adoptó debido a la limitada capacidad para procesar aplicaciones por las restricciones relacionadas con la pandemia del COVID-19. Además, se sugiere a los interesados esperar a que se reanude el trámite en enero de 2022. Y en otro tema, el número de fallecidos del siniestro vial de la cooperativa Trasandina incrementó. Mientras tanto, el juez que lleva la causa dictó orden de prisión preventiva para el conductor. Revisemos los detalles de esta lamentable noticia.
Eran momentos cuando llevaban el cuerpo sin vida de Juan Sagnay, de 62 años de edad, quien sería la 10ª víctima del siniestro vial de la cooperativa Trasandina Disco número 1. Sus familiares piden se haga justicia. Yo sí hago un llamado a los señores que llevan ese tipo, la gente así, no llevan, y vuelvo y repito, quintales de papas, llevan vidas humanas que detrás de ellos hay una familia que mire cómo quedamos. Según el fiscal Jorge Tenemaza, la impericia del conductor, quien sigue asilada en una casa de salud, sería una de las principales causas basales del accidente. En el momento, el exceso de velocidad posiblemente, y por la pérdida de pista, que no existe ningún ronceo en la vía ni en las cunetas, posiblemente incluso se habría quedado dormida, no podemos entender todavía. El juez habría determinado orden de prisión preventiva para el conductor del bus y otras sanciones adicionales. Está con resguardo policial en el IES de la ciudad de Riobamba. También se obtuvo la retención del vehículo, de igual forma la prohibición de enajenar bienes por un monto no menor a $100.000 y la prohibición de enajenar las acciones y derechos que tiene el propietario y conductor en la cooperativa Trasandina. El abogado defensor de varios heridos y de familiares de los fallecidos esperan que la cooperativa Trasandina asuma la responsabilidad. Como gerente de la cooperativa Trasandina, y les quiero ayudar. Hasta el momento no han aparecido nadie, han brillado con la ausencia y las víctimas lastimosamente ahorita están llorando a las personas fallecidas. Aún existen 2 personas más en estado crítico. Se espera no aumente el listado de los fallecidos de esta tragedia que ha dejado una inmensa estela de dolor. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y mucha atención porque 4 sujetos armados robaron $80.000 de un almacén en el sur de Guayaquil. Así es, el accionar de los delincuentes fue captado por videos de seguridad del local. Vean ustedes. Sin preocuparles el estado de sección ni los operativos que realizaban en ese momento en distintos puntos de la ciudad, llegaron a un almacén del sur de Guayaquil, donde interceptaron primero a una empleada y luego al guardia. Con golpes despojaron del arma de fuego. Era un revólver. Ocurrió en plena avenida 25 de julio. Eran 4 delincuentes que aprovecharon que era la hora de limpieza y recién abrían las puertas para la atención. Los otros 2 antisociales encañonaron al supervisor y lo llevaron hasta la caja fuerte. Luego lo golpearon con las armas de fuego y así procedieron a llevarse $80.000 que estaban en 2 bolsos. Mientras que en el exterior tenían a todos amenazados, evitando que alguien más ingrese al negocio que era asaltado la mañana de ese martes. Mi esposa que trabaja aquí, yo estoy preocupado por ella, que trabaja en el empresa. Me enteré por otra persona que había asaltado, ir a ver cómo estaba ella, porque todo el mundo sabe que está con la delincuencia, no sé de quién sale herido en un asalto. Era el testimonio del familiar de una empleada, que preocupado había llegado hasta este sitio. Son personas, 4 personas en las que vienen con motocicletas, operan de una manera rápida, ¿no? Y fue en cuestión de minutos y poder se dan a la fuga. No existe ninguna persona herida. La policía verificó videos no solo de este local comercial, también de otros puntos y casas, para seguir la ruta por la que escaparon los delincuentes con el botín de este sector de la ciudad. Identificamos a las posibles motocicletas, se encuentra también aquí un grupo de investigadores levantando indicios con la finalidad de continuar con las investigaciones. En el interior, elementos de criminalística encontraron huellas en diferentes áreas del local. Todo será cotejado y analizado técnicamente para saber quiénes son los que ocultaron su identidad con gorras, gafas y mascarillas, informó Charlie Pisa. Y al regresar le contaremos la muerte de una mujer por robarle $6.000, esto en la ciudad de Guayaquil. Enseguida regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. Continuamos con el desarrollo informativo. Una mujer murió por impactos de bala cuando delincuentes intentaron robarle $6.000 que había retirado de una entidad bancaria en el norte de Guayaquil. La policía y un experto en seguridad dan recomendaciones a la ciudadanía ante el incremento de este tipo de delitos.
La nueva víctima de la delincuencia responde al nombre de Catherine Druet, de 37 años, quien junto a su esposo, un sargento segundo de policía que gozaba de sus días libres, acudió este lunes por la tarde a un centro comercial ubicado al norte de la urbe porteña para retirar la cantidad de $6,000. Luego se dirigieron a bordo de su motocicleta hacia una ferretería, donde ocurrió lo más temido. Donde iban a realizar alguna compra de material. Y justamente al llegar al lugar, al querer ingresar, es interceptado por un ciudadano que se transportaba en una motocicleta con otro ciudadano, y ahí es cuando este delincuente procede a dispararle a la ciudadana. Al estar franco, el esposo no tenía su arma de dotación, por tanto no pudo repeler el hecho y la señora pereció en un hospital en la madrugada. Primero se hizo el acordonamiento, aseguramiento de la escena, de ahí se hizo el levantamiento de indicios, tenemos una bala percutida levantada como indicio, tenemos ya la extracción de videos. En el robo a personas bajo la modalidad de sacapintas, las bandas tienen una estructura jerarquizada para cometer los ilícitos. De ahí que surgen algunas recomendaciones a los usuarios de las agencias bancarias. La víctima es la que tiene una cartera grande, la víctima es la que tiene una funda con dinero. Es ver precisamente las actitudes de ciertas personas que son reveladoras de que en realidad no están haciendo nada, no están esperando hacer un depósito o un retiro. Personas como por ejemplo que se salen de la columna o personas que están observando o dos personas que se ven a las caras. El guardia tiene que tener una preparación. Una vez que observan a su víctima salir del banco, los delincuentes que están esperando en los alrededores y se movilizan en su mayoría en motos, la persiguen esperando el momento preciso para robar el dinero y huir. Por eso, el principal petitorio. Pueden acceder al tema de traslado de valores gratuito por parte de la Policía Nacional. El valor que sea, no necesitamos nosotros conocer el monto. Informó Adriana Peralta. Y en el centro del cantón El Empalme, provincia del Guayas, un hombre fue asesinado bajo la modalidad de sicariato. El operativo policial permitió la captura de 2 sospechosos, además del decomiso de 3 armas de fuego y una motocicleta. El ruido de las balas alertó a los agentes del grupo de operaciones motorizadas que patrullaban a esa hora de la mañana. Al llegar al sitio encontraron un hombre tendido sobre la calzada en la calle Guayaquil, centro del cantón El Empalme. Según testigos, varios sujetos descargaron sus armas de fuego sobre la humanidad de la víctima de 48 años de edad. En toda la escena teníamos alrededor de 14 indicios balísticos, lo que nos haría presumir de que por 14 veces le dispararon. El cuerpo de la víctima, de lo que se pudo observar a simple vista, presentaba como casi 4 impactos. Aparentemente se trataría de una muerte por encargo, es decir, sicariato al más alto nivel. Al operativo para la captura de los asesinos se sumaron agentes de la Policía Judicial. Un cruce de balas con los uniformados dejó ver la peligrosidad de los sujetos. Muertes selectivas, se le conoce dentro del argot en criminología, es decir, seleccionan a las víctimas, generalmente las organizaciones narcodelictivas, que no obedecen a los requerimientos que estas les dan. En esta oportunidad los buenos salieron ilesos y triunfaron sobre los supuestos delincuentes. 2 fueron capturados, uno intentó esconderse en una alcantarilla y el otro debajo de una camioneta. Entre las evidencias, 3 armas de fuego, 2 tipo pistolas y un revólver, además de la motocicleta en la que se movilizaban los sicarios. Municiones para recargar estas armas las veces que sean necesarias. Las motocicletas que fue aprendida, también es una motocicleta y ya arreglada, adecuada como para darse a la fuga. La víctima de 48 años de edad registra antecedentes por robo, tenencia de armas y sustracción de cosas ajenas. Aparentemente sería integrante de una banda delictiva. En este momento tenemos que tener claro que tenemos la presencia del crimen organizado internacional. No es un tema nacional lo que está pasando en este momento. En Quito informó Iván Casamén. Y la Policía Nacional detuvo a 3 supuestos sicarios luego de que cometieran un crimen en el sur de Guayaquil. Las aprehensiones se llevaron a cabo durante una ardua persecución con cruce de disparos. La policía los capturó cuando huían en un auto reportado como robado.
y portaban entre sus pertenencias un revólver calibre 38 y una pistola, armas con las que minutos antes habrían asesinado a una persona y también atentado contra los uniformados. Presumiblemente habrían victimado a una persona en el sector de este distrito, en el Guasmo. Justamente unidades policiales inician una persecución. Ellos, ya viéndose acorralados prácticamente, bajan del vehículo armados a disparar en contra de la humanidad de los servidores policiales. Se han topado con una policía en el sentido de que no vamos a dejar en impunidad estos hechos violentos. Y si es que el caso lo amerita, se ejercerá el tema del uso progresivo de la fuerza. La captura se produjo en el sector de Siete Lagos, en tanto la muerte violenta en la cooperativa Pedregal, en el Guasmo. La víctima mortal, identificada como Luis Aurelio Torres, de 42 años, tenía antecedentes penales y era supuesto integrante de los choneros. El occiso también tiene un antecedente por el tema de una tentativa de asesinato y por estafa. Los detenidos pertenecerían a la banda de los Lagartos. Uno de ellos es venezolano y el otro registra antecedentes penales. La policía sospecha que las armas han sido utilizadas en otros crímenes perpetrados en la zona. Con este caso, en la zona 8 del Guayas se registran 521 asesinatos en lo que va del 2021, informó Jorge Salazar. Y más adelante, amigos televidentes, 400 damnificados tras desbordamientos por fuertes lluvias en Colombia. Los detalles de estas y otras noticias internacionales al regresar. Y el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama convocó a mujeres de distintas provincias hacia la capital, quienes piden mayor atención por parte de las autoridades para acceder a las medicinas. Los especialistas recomiendan la prevención y destacan la importancia de un diagnóstico temprano. Al ser este martes el Día de la Lucha Mundial contra el Cáncer, varios eventos se realizaron en Quito. Al norte, por ejemplo, llegaron de distintas provincias, son verdaderas guerreras, quienes a pesar de tener un diagnóstico positivo, están aquí de pie, luchando por vivir. Porque el cáncer de mama no es eso, dicen, un sinónimo de muerte, sino un sinónimo de vida. Una enfermedad que afecta a mujeres cada vez más jóvenes. Daisy, por ejemplo, tiene 28 años y le detectaron cáncer desde hace 4. Teme por su vida. Afirma que no ha podido encontrar los medicamentos que necesita. No hay medicamentos en el IES. ¿Tú no tienes medicina? No tengo medicina. Estoy sin medicina. Estoy hace 8 meses sin medicina. Sin poderme hacer una mamografía y sin poder hacerme las resonancias. Y quizá al conmemorarse esta lucha, el problema llegue a oídos de las autoridades, afirman, porque hay quienes vienen de distintas provincias y se dan las formas y maneras para conseguir los medicamentos. Y que realmente a veces por retirar una medicina toca viajar desde tan lejos. Hoy más que nunca destacan la importancia de un diagnóstico temprano que pueda salvarlas de esta situación. Y yo empecé a palparme el seno y detecté que tenía ya una bolita dentro del seno. Especialistas por su parte dan sus recomendaciones para la detección de cualquier anomalía. Que después de los 40 años ya una mujer se puede hacer una mamografía. Si tenemos mujeres con antecedentes en la línea materna de cáncer de mama, deberían de hacerse la mamografía en forma más temprana. Asimismo, el Palacio de Carondelet fue iluminado por el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Mama. Anualmente cobra la vida de miles de mujeres en todo el mundo y por eso se hace este llamado a tocarse para que mañana usted no sea una víctima más. Solo nosotros tenemos en 15 provincias cerca de 250 directamente y más de 500 indirectamente. Informó Marilyn Carmillo.